Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una emisión más de DH Noticias. En este espacio presentamos a ustedes información relacionada con el ejercicio y defensa de los derechos humanos y aquella que por su importancia es motivo de interés público. Transmitimos para ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. Para conocer más sobre la labor que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Comenzamos. DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su solicitud de presupuesto para 2014. Aquí les diremos quiénes son los galardonados con el reconocimiento en Derechos Humanos Ponciano Arriaga 2013. Naciones Unidas dio a conocer que en México 10.264 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en 2012. Organizaciones de la sociedad civil son reconocidas por su intensa labor en defensa de las mujeres. Al menos 2 millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de trata con fines de explotación sexual, esclavitud o servidumbre. La justicia para las víctimas de desaparición forzada en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. A nivel mundial, 40 millones de personas migran sin documentos y la región con mayor actividad migratoria la integran México y Estados Unidos. Y en nuestro Vox Populi, habitantes de la Ciudad de México nos dicen qué representa para ellos el riesgo de contagio del VIH-Sida. Ahora sí vamos directo a la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó a los legisladores capitalinos su solicitud de presupuesto 2014. Nuestro compañero Luis Linares tiene la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó a la Asamblea Legislativa Capitalina un presupuesto de 387.900.000 pesos para el año 2014. Ante diputados de la Comisión de Cuenta y Presupuesto Público de la Asamblea, la ombudsman capitalina Perla Gómez Gallardo expresó que su administración estará definida por la rendición de cuentas y la austeridad. Requerimos que, lejos de que se disminuya un presupuesto a la comisión, haya una suficiencia presupuestal, haya en las medidas de las cuestiones que estamos razonando un incremento, pero un incremento que nosotros rendiremos con transparencia, con rendición de cuentas, con programas, con proyectos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expresó que el fin de su administración para el año 2014 son acercar los servicios de atención a la población, fortalecer la quinta visitaduría e impulsar la profesionalización de los servidores públicos. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El informe del Estado de la Población 2013 de Naciones Unidas reveló que en México en 2012 al menos 10.264 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Esto significó que en promedio por día, 28 niñas y adolescentes enfrentaron la responsabilidad maternal en forma anticipada. A nivel mundial, como cada año, 16 millones de adolescentes son madres y de estas, 90% habitan en América Latina y el Caribe. En la región, el embarazo es la primera causa de muerte en las jóvenes de entre 15 y 19 años y se estima que al menos 670,000 recurren a abortos inseguros. ¿Pero qué hacen las organizaciones de la sociedad civil en contra de la violencia hacia las mujeres de todas las edades? Nuestra compañera Francisca Arrieta tiene los detalles. En la entrega del reconocimiento Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres, Hermanas Mirabal, la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nacheli Ramírez Hernández, sostuvo que la Ciudad de México es parte del punto rojo que apunta hacia toda la zona metropolitana, donde municipios como Ecatepec y otros registran los mayores índices de violencia de género. Dijo que de acuerdo al Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que reproducen la violencia contra las mujeres, de 1985 a 2010, en México se registraron 35.600 feminicidios, que significan un promedio de 6 mujeres asesinadas cada día, en su mayoría con 24 y hasta 29 años, con arma de fuego y por parte de su pareja, marido, novio, amante o expareja. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, señaló: Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, que tenemos derecho a la igualdad de oportunidades, a la equidad en el empleo, derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a no sufrir ninguna forma de violencia, que tenemos derecho a vivir plenas, libres y felices. Gómez Gallardo hizo entrega del reconocimiento
a Mujeres, Lucha y Derechos para Todas AC, y una mención especial por los programas que postularon Guías de México, el Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario, Teatro en la Piel y APIS, Fundación para la Equidad. Con información de Adriana Colín, para DH Noticias, Francisca Arrieta. Ante el sombrío panorama que enfrenta la población femenina, el Programa de la ONU para el Desarrollo alertó que al menos 2 millones de mujeres en el mundo son víctimas de trata con fines de explotación sexual, esclavitud o servidumbre. Subrayó que el 60% ha sufrido abuso físico o sexual y también advirtió que en el caso de América Latina se registra un alarmante incremento de violencia hacia las mujeres, lo que representa un reto en materia de salud pública y de derechos humanos. El gobierno de Coahuila presentó su programa estatal de derechos humanos en el que incluye actualizar el padrón de víctimas de desaparición involuntaria. Pero ¿qué ocurre en entidades como Guerrero, donde la justicia para quienes sufren desaparición forzada es una asignatura pendiente? Nuestra compañera Mónica Salguero tiene los detalles. La petición de medidas cautelares 185-3. Integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad exigieron a la Procuraduría General de la República atraer el caso del activista social Nicolás Mendoza Villa, quien fue víctima de desaparición forzada y testigo del asesinato de 3 integrantes del Frente Unión Popular, donde se involucra directamente al presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Señalan que la respuesta de las autoridades a los hechos ocurridos en mayo ha sido nula. La respuesta que ha dado el gobierno de Guerrero ante las protestas y las exigencias de las organizaciones sociales, pues ha sido nulas respuestas. La respuesta de los familiares ha sido que a pesar de estas denuncias que ha iniciado la Procuraduría contra ellos, pues bueno, no van a dejar de exigir justicia, no van a dejar de exigir que se investigue y se castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales del caso. Piden que los avances en las investigaciones sean públicos y transparentes, además de exigir la seguridad para el activista Nicolás Mendoza y su familia. El testimonio del activista, certificado ante notario público, será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el organismo emita las medidas cautelares de manera inmediata. Para DH Noticias, informó Mónica Salguero. Ponciano Arriaga Leija fue un constitucionalista de corte liberal que en 1847 impulsó la Ley de Procuraduría de los Pobres para defender a los más vulnerables ante los abusos de poder y cuyo ejemplo es un antecedente de la defensa de los derechos humanos. En la actualidad, muchos son las personas que defienden a los más débiles. Tal es el caso de Carlos Cruz y Pedro Gatica. Francisca Arrieta tiene la historia. Por su trayectoria como educador popular, impulsor del modelo de educación para la paz, Pandilleros No Violentos, que representan una alternativa de inclusión para jóvenes en riesgo, Carlos Cruz Santiago recibió el reconocimiento en Derechos Humanos Ponciano Arriaga 2013 en la categoría de trayectoria. En la ceremonia de entrega del galardón expresó: los pendientes en la agenda de juventud son los pendientes de la agenda nacional. En los tramos que competen a toda forma de uso faccioso de jóvenes para generar violencia. Igual violencia en las manifestaciones, igual violencia en las redes de la delincuencia organizada. Hoy a los actores políticos les decimos que cuando un joven decide participar políticamente por la vía violenta, el Estado le mintió. Pues no haber abierto los canales de participación democrática cuando un joven decide involucrarse en las redes de la delincuencia organizada, el Estado falló. A su vez, el indígena tlapaneco Pedro Gatica Estrada fue reconocido en la categoría de lucha y defensa por su labor de facilitar el acceso a la justicia a personas indígenas privadas de la libertad en el estado de Guerrero, al fungir como traductor no oficial del español al tlapaneco. Relató su experiencia tras 12 años de injusta reclusión y dijo: ojalá que sigan haciendo algo por la gente que están en las cárceles,
por los que son inocentes, por los que no los maltraten, que cuando salgan y puedan encontrar un trabajo honrado. Gracias a la Comisión de Derechos Humanos y a todos ustedes. Gracias. Perla Gómez Gallardo encabezó la ceremonia en compañía de Mónica González Contró y Ernesto López Portillo, integrantes del jurado. Informó para DH Noticias Francisca Arrieta. Especialistas se pronunciaron porque se respeten los derechos humanos de las personas que en busca de oportunidades migran sin documentos. La nota es de Fernando Cárdenas. El flujo migratorio a nivel mundial es de 214 millones de personas, de las cuales 40 millones carecen de documentos. Y el principal corredor migratorio es el de México-Estados Unidos. Por este motivo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, subrayó: la migración humana es un fenómeno que se ha convertido en una parte fundamental de la agenda nacional e internacional, y su presencia nos obliga también a interactuar con los estados y abordarlo no solo desde una política interior, sino también desde las relaciones bilaterales y regionales e incluirlo en las agendas incluso de seguridad nacional. Durante un foro internacional sobre este tema, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García, dijo que también el problema se debe de atender de manera integral y ver a México como un país de migración interna, como un país que recibe migrantes, un país de llegada, un país de tránsito y también un país expulsor. El foro internacional, donde participaron especialistas, organizaciones civiles e instituciones públicas, forma parte de las acciones del proyecto Red DH Migrantes. Para DH Noticias, Fernando Cárdenas. Desde finales de la década de los 70, el VIH-Sida ha estado presente como una amenaza de salud pública. Según especialistas, al año en el mundo mueren alrededor de 3 millones de personas y se cree que en promedio se registran 14,000 casos nuevos por día. ¿Pero qué es para los capitalinos el VIH-Sida? Nuestra compañera Mónica Salguero salió a las calles para conocer la opinión de las personas sobre este tema. Vamos al Vox Populi. Pues sé que es una enfermedad que es por contagio sexual. Es una enfermedad transmitible cuando tus defensas ya no sirven y no se transmite únicamente por sexo. Es una infección que se puede transmitir por vía sexual, por transfusiones de sangre. Eso es lo que tengo entendido más que nada. Es una enfermedad de transmisión sexual. Que se pasa por tener relaciones con alguien más o por sangre. A veces no saben que lo tienen y se lo pueden pasar a otras personas. Es una enfermedad crónica degenerativa. En el pasado hubo algunas campañas más o menos importantes. Hoy realmente veo muy poca información respecto a la enfermedad por parte de las autoridades. ¿Alguna campaña? No, por favor no. La verdad sí no conozco ninguna campaña del gobierno, no. Pues he estado viendo algunos espectaculares, anuncios en el metro respecto de eso, que se tiene que asistir a las clínicas del gobierno del Distrito Federal y una etapa de información y de concientización para la población. Yo creo que sí, más bien es que uno no se acerca a las instituciones pues que nos podrían dar esa información. Es más bien por uno, yo pienso eso. Sidatel, que es un teléfono a donde te puedes informar. Bueno, en la televisión salen algunos spots exactamente al respecto, pero vamos, con el hecho de en la familia no tener alguien que tenga algún problema de esta naturaleza, pues no le hemos puesto mucha atención al respecto, ¿no? Sé que tienen campañas permanentes, creo, sobre el tema. Y en Agenda DH, como de celebrar se trata, queremos invitarlos a acompañarnos al Festival Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Ciudad de México. Los esperamos el próximo 8 de diciembre de 10 a 21 horas con la HH Botellita de Jerez, Nostalgia Huasteca y la Orquesta Renacimiento, entre otros invitados. La cita es en Paseo de la Reforma, entre la Glorieta de la Palma y el Ángel de la Independencia. Y a la banda rockera le informamos que Molotov se presenta en Alerta,
Festival Socialmente Responsable, el 7 de diciembre en el Parque Cuitláhuac de Iztapalapa. Continúa abierta al público la muestra José Guadalupe Posada, Circo, Maroma y Teatro, en la que se exponen 54 carteles del artista considerado referente obligado de la gráfica y el arte moderno. La cita es en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30, Centro Histórico. Más información en www.cultura.df.gov.mx. Hemos llegado al final de este espacio en el que presentamos a ustedes información relacionada con los derechos humanos. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx y ahora también en youtube.com/DH Noticiero. Atendemos sus opiniones y sugerencias a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.